Este año me he propuesto un nuevo reto lector, muy concreto además, que consiste en leer 12 clásicos al año, un clásico por mes. No porque considere que una solo es buena lectora si lee clásicos, en absoluto. Pero sí que es verdad que creo que a veces para entender mejor lo que leemos hoy en día no está de más echar una mirada atrás. Y sí que es cierto que he leído algunos clásicos a lo largo de mi vida, pero hay muchísimos que tengo pendientes y que me apetece leer genuinamente. Entonces creo que un buen método es proponerme este reto, este propósito lector de un clásico al mes. Si leo más, genial. Si leo menos, tampoco me preocupa. Esto no es cuestión de imponérselo, sino de disfrutar. Quiero compartir este propósito porque, oye, un propósito compartido pues siempre es mucho mejor, y porque si a alguien de la lista de 12 clásicos que voy a proponer le llama la atención a alguno, lo tiene pendiente y le apetece leerlo, pues mira, mejor que mejor. Compartimos lecturas, que al final es una de las cosas que me gustaría hacer a través de este canal. Así que bueno, os voy a contar los 12 clásicos que he escogido para leer yo este año. La primera obra que he escogido ha sido Pedro Páramo de Juan Rulfo, una de esas obras clave del realismo mágico y de las más influyentes de la literatura latinoamericana, y he escuchado maravillas de esta obra. Mi motivación principal para escogerla es cierto que ha sido el hecho de que la compré el año pasado, no la he leído todavía, es cortita y creo que me puede dar tiempo a leerla este mes, pero evidentemente pues me llama la atención. Nos cuenta la historia de Juan Preciado, que va al pueblo de Comala, que es un pueblo prácticamente fantasma, en busca de su padre, Pedro Páramo, y allí descubre que su padre está muerto y que además no se le tenía mucha estima, que digamos. Así que bueno, tengo muchas ganas de leerla, la verdad. La segunda será Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Es una relectura, la leí hace mucho tiempo y me apetece disfrutarla y sacarle una reflexión más allá de la trama básica que conocemos todas y todos, porque en su momento no lo hice, yo creo que no era el momento. Está escrita por Jane Austen, publicada en 1813, y es una novela en la que pues seguimos la historia de amor entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy, un rico orgulloso. Y es una obra de las más relevantes de la literatura inglesa y que además va mucho más allá de una historia de amor. Es una reflexión sobre el matrimonio, sobre las clases sociales, sobre el poder del dinero, el papel de la mujer, la estructura de la sociedad. Así que bueno, es una novela pues con mucho salseo y mucha crítica social, que eso pues siempre viene bien. La tercera es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que es una relectura que tengo súper pendiente porque la leí hace mucho y quizá no pude profundizar tanto como me gustaría, y es algo que me apetece hacer ahora mismo. Yo creo que es una historia que conocemos todos, es una de las grandísimas obras de la literatura universal, y básicamente habla de la historia de Dorian, que es un joven que al verse retratado en un retrato que le hace su amigo Basil, pues queda prendado de la belleza y la juventud que desprende, y de alguna manera ata su alma al retrato para que sea el retrato el que envejece en vez de él. Es una obra con una grandísima carga filosófica y que además fue censurada por ser inmoral, por tener tendencias homosexuales, y por la cual además Oscar Wilde estuvo 2 años en prisión. O sea que evidentemente pues es una relectura muy necesaria y me apetece mucho leerla. La siguiente es Nada de Carmen Laforet. Es una obra clásica de la posguerra española, publicada en 1945, y nos cuenta la historia de Andrea. Llega a Barcelona con muchísimo entusiasmo, con muchas ganas de empezar una nueva vida y de estudiar, pero se encuentra una realidad pues completamente devastadora como consecuencias de la guerra civil que acababa de haber. Carmen Laforet escribió esta novela súper jovencita, con 23 años, ganó el premio Nadal, se hizo una novela conocidísima, y sí que es verdad que he escuchado opiniones muy polarizadas. Hay gente a la que le encanta y gente que dice no me ha gustado absolutamente nada, así que a ver en qué bando acabo yo al leerla. La siguiente sería Jane Eyre de Charlotte Brontë, que es una obra publicada en 1847, y hay quien dice que es la obra maestra de la literatura victoriana. Nos cuenta la historia de Jane, que llega a Thornfield Hall para trabajar como institutriz, y allí irá surgiendo el amor con el señor Rochester, que es el dueño del lugar, pero tanto el señor Rochester como la casa ocultan un gran misterio. Y lo interesante de esta novela es que Jane es un personaje femenino fuerte, con carácter independiente, que evidentemente es muy poco común para la época porque no es el típico personaje femenino que necesita ser salvado por el héroe. Después he escogido también 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, uno de los máximos exponentes del realismo mágico, una de las obras más importantísimas de la literatura universal. La historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones, que vive en Macondo, un pueblo fundado por José Arcadi,
Arcadio Buendía y por Úrsula Guarán. Yo la empecé el año pasado, la dejé a mitad, no sé muy bien por qué razón. Me estaba gustando mucho, pero bueno, se me colaron otras lecturas que pues me apetecieron más en ese momento. Así que pues este año posiblemente la empiece desde el principio. La siguiente es Ana Karenina de Tolstoy. Es uno de esos clásicos que a todo el mundo le intimidan por la extensión, yo creo que tiene, pero que luego a todo el mundo le sorprende. Y la trama gira en torno al adulterio de Ana, la protagonista, y bueno, sobre las complejidades del amor, la pasión, en una sociedad con una estructura y unas convicciones muy marcadas y muy estrictas. Yo creo que me va a encantar esta novela, creo que toca temas que a mí me fascinan, pero es cierto que le tengo un poco de respeto por la extensión que tiene, no sé lo que voy a tardar en leérmela, la verdad. Después he escogido también La señora Dalloway de Virginia Woolf. Yo conozco a este personaje por la película de Las Horas, que es una película, por cierto, maravillosa y que recomiendo un montón. Y la novela de La señora Dalloway nos cuenta un solo día en la vida de Clarissa Dalloway, una joven de la alta sociedad londinense en 1923. Y lo que hace interesante a esta obra en concreto no es la trama en sí, sino la narrativa tan introspectiva y tan psicológica que tiene de los personajes. Llevo mucho tiempo queriendo leerla, así que pues a ver qué tal. La siguiente sería Al este del Edén, de John Steinbeck. Si tú preguntas a tu buscador de internet por qué es importante esta obra, te dice, y lo voy a leer textualmente. Es muy importante y considerada una obra maestra, ya que es una profunda exploración de la naturaleza humana, la lucha entre el bien y el mal, la familia, el amor y la redención, y todo ello entrelazado con el mito bíblico de Caín y Abel, ofreciendo una visión atemporal de la condición humana a través de generaciones. Así que, ¿cómo no voy a querer yo leer esto? Nada más que decir. Después, otra vuelta de tuerca de Henry James, que es un clásico del terror gótico, que nos cuenta la historia de una institutriz que es contratada para cuidar a dos niños en una mansión como muy aislada y van a empezar a pasar cosas un tanto inquietantes. Yo no he leído mucho terror, la verdad, creo que prácticamente nada, ni clásico ni actual, así que a ver qué tal, a ver qué me encuentro. Después he añadido a la lista Norte y Sur de Elizabeth Gaskell, que nos cuenta la historia de Margaret, que vive en el sur de Inglaterra y se tiene que trasladar por motivos familiares al norte, a una ciudad industrial. Entonces aquí se encuentra una realidad pues muy diferente a la que ella está acostumbrada y además lo hace llegando con muchos prejuicios que va a tener que romper poco a poco porque además se va a enamorar. Así que tenemos amor y diferencia de clases durante la Revolución Industrial Inglesa. Yo creo que me puede gustar mucho. Y por último, El jugador de Dostoyevsky, que es una novela muy cortita que tiene tintes autobiográficos sobre una adicción que tuvo el autor y una relación bastante tormentosa. Creo que es bastante asequible para adentrarse en este autor antes que coger obras como Crimen y Castigo, y he escuchado cosas muy buenas de esta novela, así que pues no sé, a ver qué nos encontramos. Así que estos son los 12 clásicos que he escogido para leerme este año. Si os apetece leer alguno conmigo, yo encantada de compartir las lecturas. Podéis dejarme en comentarios si habéis leído alguno de estos clásicos, qué os ha parecido, si pensáis que me puede gustar o por el contrario pensáis que hay alguno de ellos que es infumable y que no lo leeríais ni aunque os pagasen. Y si queréis hacer recomendaciones, porque así pues oye, me voy anotando más pendientes a esa lista interminable que tengo de clásicos por leer, que bueno, pues aunque no sea este año, ya caerán en algún momento. Y nada más, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí por verme, por escucharme. Ya sabéis que podéis compartir, dar like y suscribiros si me hacéis un súper regalazo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Valeria Entre Libros. ¡Chao!